es un espacio topológico que localmente se puede ver como un R. Aquí lo vamos a hacer sobre uno ya muy particular que es R3, ¿no? Aquí. Bueno, y la primera pregunta que vamos a responder es ¿qué es una forma diferencial, no? Y una forma diferencial es simplemente algo que podemos integrar, ¿no? ¿Sí? Cualquier cosa que podamos integrar es una forma. Aquí un ejemplo de una forma sería f de x de x, ¿no? Que por teoremas en variedades, pues la integral la podemos reducir de esa manera, ¿no? Que es el teorema fundamental del cálculo. Un ejemplo particular del teorema es Stokes en variedades, digamos, ¿sale? Entonces la definición formal es si x1, x2 y x3 son las coordenadas de R3, entonces definimos, bueno, esas son cuestiones técnicas, digamos, las formas las vamos a definir como sumas formales de estas cosas, ¿sale? Usando esta regla, ¿sí? Entonces, bueno, a las formas en R3 las voy a denotar de esta forma, que son el conjunto de todas las formas en R3, de 0, 1, 2 y 3, ¿no? Es decir, son estas cosas, una combinación lineal de estas cosas con coeficientes de las funciones de R3 y R1, digamos, en R, ¿sale? Bueno, entonces una forma se puede ver de una forma diferencial en R3 es una expresión de esta forma, ¿sí? Estas son funciones de R3 en R y estas son las expresiones que habíamos visto antes. Son expresiones técnicas, así lo vamos a dejar ahorita, ¿sale? Son los que nos van a ayudar a definir las formas en R3. Entonces el conjunto de todas las formas resulta ser un álgebra, ¿no? Un álgebra sobre R, y graduamos a todas las formas en R3 y obtenemos este espacio, ¿sí? Aquí es el conjunto de formas de Q igual a 0 hasta 3, digamos, ¿no? Entonces el espacio de 0 formas en R3 resulta ser las funciones C infinito de R3 en R1. Sí, ya sabíamos eso, ¿verdad? Bueno, entonces una forma que es en un abierto de R3, una forma es una expresión de esa forma, donde los coeficientes son funciones real valuadas en U, y pues el concepto de derivada que tenemos para una función es esta, ¿no? A ver, lo que va a definir aquí va a ser una sucesión de esta forma. ¿No se ve? No. ¿Se ve? 0, perdón. El espacio de 0 formas. El espacio de 1 forma. El espacio de 2 formas. Y el espacio de 3 formas. Vamos a ver quiénes son estos morfismos que me asocian una 0 forma con una 1 forma y una 1 forma con una 2 y una 2 forma con una 3 forma. Entonces, bueno, ya dije quién es una 1 forma y es una expresión de esta forma. Entonces, si yo tengo una función de R3 en R, C1, yo sé por cálculo que su derivada se define de eso. Está dada así, ¿no? Entonces, y sé que a una forma le puedo asociar un campo vectorial de esa forma, ¿sí? Y pues, aplicar el gradiente a una función también está dado de así, ¿sí o no? Entonces, el gradiente de la función resulta ser la derivada
de la función, ¿sí? Es decir, si yo tengo una cero forma, asociarle una 1 forma es, por un lado, su derivada, y por otro lado, el gradiente de la función, ¿sí? Entonces, una 2 forma es una expresión así, donde los coeficientes siguen siendo funciones definidas en un subconjunto abierto de R3, ¿no? De la misma manera en que asocié a una 1 forma un campo vectorial, también a una 1-2 forma, a una 2 forma le puedo asociar un campo vectorial. ¿Sí? Aquí no lo puse, ¿verdad? ¿Cómo? Dado por el producto cruz, ¿no? Aquí la expresión que me falta es la de I. Entonces hago I, que es el producto cruz de J con K, ¿no? Y J y K son los vectores unitarios o los ejes de R3. ¿Sí está bien? ¿O no está bien? Bueno, entonces le puedo asociar un campo vectorial de esta forma. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es identificando 1 formas y 2 formas en R3 con campos vectoriales, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en cálculo? ¿Sí estamos bien hasta ahí o no estamos bien? Entonces, pues estos resultan ser campos vectoriales. Y estos también son campos vectoriales. ¿Sabe? Bueno, y aquí completo el triángulo, es decir, a una forma le asocio un campo vectorial y a una 2 forma le asocio un campo vectorial. Puedo venir de regreso también, ¿no? Depende la coordenada que tenga, le asocio los que faltan, ¿sí? Completando, digamos, como una forma de volumen. Ahora, ¿cómo asocio una 1 forma con una 2 formas? Digamos, son campos vectoriales, podría considerar asociar un campo vectorial con otro campo vectorial, ¿no? De hecho, aquí resulta ser que este espacio vectorial es isomorfo a este, ¿no? Porque tiene la misma dimensión, sale sobre el mismo espacio vectorial. El operador estrella de Hodge opera en formas y este siempre es un isomorfismo, y lo que hace es, si tengo una 1 forma, opera en los elementos de la base de mi forma, ¿sí? Es decir, si tengo una forma así, más F2 de Y, el operador estrella de Hodge me asocia una 2 forma aquí, y lo único que hace es agarro este elemento de la base y lo completo a la forma de volumen, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los coeficientes son los mismos. Entonces, pues esto es dy dz, ¿no? Aquí entra mucho la métrica de la variedad con la que estoy trabajando, ¿sí? Es decir, el operador de estrella de Hodge completa a este, pero lo completa reservando la orientación en el sentido natural, ¿no? Aquí me falta dy y dz, digamos, ¿no? Entonces el signo es positivo, ¿sí? En este caso, el producto crudo. el producto Junia, ¿no? Así, perdón. Sí, para completar a la forma de volumen, ¿sí? En este caso faltaría dx y dz, ¿no? Pero no lo completa en el sentido natural, sino que tienes que permutarlos, ¿no? Entonces eso interviene un signo ahí, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque esto lo completas así, ¿sí? ¿No? Y entonces esto tendría que ser, ¿sí?
Ya estoy definiendo el operador estrella de Hodge, aunque aquí no lo puse, pero aquí ya está. ¿Sí? Y el dz igual completa en el sentido natural. Sale igual para las expresiones de dos formas, digamos. Aquí es. ¿Quién había dicho que era aquí? Más F3 dx de y. Entonces, ¿cómo asocio una? Si tengo una dos forma, le tengo que asociar una forma, ¿no? Y es igual completo aquí para la forma de volumen. Aquí pues me faltaría la dx, ¿no? Lo pone aquí, pero tendría que permutar dos veces, entonces el signo se conserva, ¿sale? Pero el operador de Hodge no nada más asocia dos formas con una forma, sino que también me va a asociar 0 formas con 3 formas. Entonces lo que uno pensaría aquí es que estas también se pueden ver como funciones, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, sí ya quedó claro, ¿no? Como lo puse ya. Así opera en uno formas, me da dos formas, y así opera en dos formas, siempre completando a la forma de volumen, ¿sí? ¿Te puedes regresar tantito cuando definiste las dos formas, por favor? ¿Dónde era? Una dos forma es una expresión. Sí, sí. Así, ¿no? Bueno, entonces, dada una forma, también quiero definir un morfismo de aquí a aquí. A una forma asociarle una dos forma, ¿no? Lo voy a denotar de este mismo, así con esta misma notación. O sea, y vamos a ver quién resulta ser. ¿Sale? Bueno, aquí vienen las reglas que cumple D. No le pongamos mucha atención ahorita. Para uno formas y 0 formas, digamos, que es lo que ya conocemos hasta ahorita, ¿no? Entonces, la derivada de una forma está dada por esta expresión. ¿Sí se entiende eso? Técnicamente, ¿qué tendría que ser aquí? Pues sí se ve por qué tendría que ser esto, ¿verdad? Eso resulta ser porque tengo esta reglita, ¿no? Cuña con dy resulta ser igual a dx, ¿no? Entonces, esto implica que ¿sí? Entonces los que tienen expresiones de esa forma se mueren y la derivada nos queda de esta, así. ¿Sí está bien? ¿O no se ve por qué? Bueno, y nada más agregaría que la derivada es simétrica, por eso tienes las términos en cada. Por eso cada coeficiente tiene. Entonces, de esta forma es alguien menos alguien. La derivada de alguien menos la derivada de alguien. Ah, pues es usando aquí arriba, ¿no? Aquí ya puse ya. Digo, podemos hacer la tarachita, pero vamos a ahorrarnos eso que es así. ¿Sale? Bueno, entonces, ya había dicho esto, a una dos formas le puedo asociar también un campo vectorial. Y si tengo esta expresión, pues la que me falta aquí es dx, ¿no? La completo con un vector unitario, ¿sí? Que es el producto cruz de j con k. Y los voy completando, si aquí me falta y, completo con j. Ya lo había dicho, ¿verdad? No lo había dicho. Entonces, una o dos formas se puede identificar naturalmente con un campo vectorial en R3. Y la regla era esta. Ahí está.
Sí, en el sentido de comparar con el cálculo vectorial, dos formas pasan a ser campos vectoriales y la regla está así, ¿sale? Entonces, ¿dónde estábamos? Ahora, si B es un campo vectorial, también tiene sentido convertirlo en una unoforma, ¿sí? ¿O no? Y la expresión es esta, uso los mismos coeficientes que tiene el campo vectorial, y pues aquí si es Y completo con DX, si es J con DY y si es K con DZ, ¿no? A ver, para no estar regresando, vamos a poner aquí, tenemos campos vectoriales. Se identifican naturalmente con unoformas. Y dos formas. Y este triángulo habíamos dicho que lo completaba y el operador estrella de ese formato. ¿Sí? Ahora, la derivada de la unoforma pues es una dos forma y está dada por esa fórmula. El rotacional de un campo vectorial. A ver, lo que estoy haciendo aquí es voy a identificar la derivada de una unoforma con el rotacional del campo vectorial asociado a la unoforma. ¿Sí se entiende eso? Es decir, empiezo con un campo vectorial B, le asocio una unoforma aquí, aplico la derivada, que esto es lo mismo con aplicarle el rotacional a este. Rotacional también me da un campo vectorial, ¿no? La notación para el campo vectorial rotacional era esto, ¿no? Y luego, con esta identificación, le asocio su dos formas. Entonces, lo que hice es que esto resulta ser iguales. ¿Sí se entiende ya con ese diagrama? A mí ya me convence eso. Entonces, la derivada de una unoforma está naturalmente identificado con el rotacional del campo vectorial asociado a la unoforma. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, pues no nos hagamos tontos, tú lo que estás con el rotacional es esta derivada que estamos considerando aquí. ¿Sí? Ya vamos completando esta sucesión, ¿no? Nos falta ver quién es este homomorfismo. ¿Sale? Y para eso pues tendremos que ver cómo son las tres formas en R3. Bueno, antes, la unoforma se dice que, bueno, sea W1 una unoforma en R3. Decimos que es exacta si existe una función. Ahí ya lo puedo cambiar, un elemento de aquí, una unoforma, resulta ser exacta si existe una función aquí tal que su derivada resulta ser la unoforma, ¿no? En términos de cálculo vectorial se dice que un campo vectorial es conservativo, ¿no? ¿Sí? Si existe una función aquí llamada el potencial, tal que la derivada del... ¿Quién había dicho que era este? El gradiente mientras este campo vectorial, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo en esta plática es justamente asociar el lenguaje de cálculo vectorial con el lenguaje de formas diferenciales, digamos, ¿no? De geometría diferencial. Estamos generalizando un poco las cositas que ya conocíamos de cálculo vectorial en un lenguaje un poquito más, pues más manejable, ¿no? A mí realmente el cálculo vectorial nunca me gustó. Pero ya cuando llega uno aquí ya ve que sí
está bonito, ¿no? Si lo hubiera tomado otra vez, le pondríamos atención. Cálculo 3, ¿no? Bueno, y es cerrada si su derivada es 0. De hecho, tenemos muchos teoremas en cálculo vectorial que nos dicen cuándo la forma es cerrada, ¿no? Uno de ellos es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, igual ya no me acuerdo mucho, pero... ¿Cuál? Porque en cálculo vectorial pues tenemos varias versiones. En cálculo vectorial sí, no, pero ahorita si me sitúo justamente aquí, me dice cuando una función en cálculo 2, donde tengo el teorema fundamental del cálculo, te dice cuándo está cerrada. Y te lo dice en términos de la integral sobre una curva, un intervalo, digamos, ¿no? O una curva cerrada. Una curva cerrada. Si la integral resulta ser 0, entonces la forma es cerrada. En este caso, la función visto como una 0 forma en R3. Si hasta ahorita los otros teoremas de Green, ¿no? Y la divergencia son casos aparte. Si ya viven como rectángulos y superficies, ¿no? Uno aquí y otro aquí, no recuerdo bien cuál sea, pero ustedes ya van viendo cuáles son, ¿no? Los teoremas de Stokes particulares para estas formas. Aquí ya tengo uno, es el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí están bien? ¿Sí, verdad? No, sí estamos bien. Ah, no, lo tengo aquí. Ya tengo un caso particular del teorema de Stokes aquí, en 1 formas, que es el teorema fundamental del cálculo, y ese es de cálculo 1. Y luego los otros los tengo uno aquí y otro aquí, que ya es de cálculo 3, ¿no? Sobre rectángulos y sobre superficies sólidas, ¿no? ¿Sí estamos bien o no estamos bien? Bueno, quién sabe, pero los que llevan cálculo 3 igual se acuerdan. Entonces, una manera equivalente de ver que una forma es cerrada justamente si coinciden estos, ¿no? Porque la derivada, ¿se acuerdan cómo era? La derivada de una forma está así. Para que sea 0, los coeficientes deben de ser 0, entonces Gx debe coincidir con Fy. ¿Sí está bien? Ya definimos 0 formas, 1 formas, 3 formas sin R3. Ahora vamos con una 3 forma. Y una 3 forma es simple y sencillamente una expresión así, ¿no? La base de las 3 formas resulta ser esta expresión que es meramente formal hasta ahorita, con coeficientes en las funciones de R3 en R, ¿no? Entonces, pues aquí se cumple esta reglita, ¿sale? Voy cambiando y voy cambiando el signo, voy cambiando uno y voy cambiando el signo, ¿no? Depende de la permutación que haga, ¿sale? Entonces, naturalmente la derivada de una 2 formas tendría que ser una 3 forma, ¿no? ¿Sale? Y la derivada está dada así. De hecho, aquí resulta que sale esto justo por esta regla que pusimos aquí. Si lo hacen, se van a dar cuenta. Va a ser esto. Van cancelando algunos términos. Bueno, eso fue la derivada de una 2 forma. Había dicho que una 2 forma también se podía identificar con un campo vectorial. Y por cálculo tengo que la divergencia del cálculo vectorial es justamente un campo vectorial es una función, ¿no? Y en este caso resulta ser el coeficiente de la derivada de la 2 forma que había considerado. ¿Sí? Entonces, pues naturalmente uno identifica la derivada de una 2 forma en R3 con la divergencia del campo vectorial a la que le asocié mi 2 formas. ¿Sí? Pues entonces, aquí el que nos faltaba es el morfismo que nos faltaba
dije cómo es si se podía identificar con una función en R3 entonces. Si no lo dije, pues lo identificamos con una función de R3 en R asociándole el coeficiente que trae la tres forma. ¿Sí? Entonces así lo paso a ver con una función de R3 en R. ¿No? Y pues aquí tendría definida el operador estrella de Hodge. De hecho, el operador estrella de Hodge, si yo tengo una Q-forma en R3, y Q puede ser igual a 0, 1, 2, 3, lo que hace es, me da otra forma, ¿no? Que es el complemento de Q en 3, ¿sí? Este siempre es un isomorfismo, es decir, el espacio que está aquí siempre resulta ser isomorfo a este, y generalmente empieza de los extremos y los va cerrando, ¿no? La dimensión de esta es 3, la dimensión de esta es 3. Como aquí puedo ver a estas como funciones, pues estos también los puedo ver como funciones, son espacios isomorfos. Igual aquí, el operador de Hodge me identifica estos con estos. ¿Sale? Pues bueno, entonces ya tenemos aquí todos los objetos de estudios del cálculo vectorial, ¿no? Que son funciones y campos vectoriales, con sus teoremas de integración que ahorita igual y se las debo definidas en cada una de estas. Pero si uno, lo importante aquí era hacer notar que esos teoremas venían de una más general, ¿no? Bueno, algunos ya tenemos el teorema fundamental del cálculo, ya podemos decir que hicimos algo. Entonces, ¿sale? Bueno, ¿y para qué pinté este diagrama? Pues quiero que este sea lo que llamamos un complejo de cadenas. Para los que no se acuerdan que era, si yo tengo una sucesión de espacios vectoriales B1, B2, B3, con morfismos B1, 2. Digo que esto es un complejo de cadenas si la imagen de esta está contenido en el núcleo de esta, ¿no? Es decir, si la composición me da 0. Entonces lo que voy a querer medir... no. Entonces, para ver que este es un complejo de cadenas, voy a quitarle los ceros. La imagen de 1 igual al núcleo. Lo más contenido. Ese es igual para Perdón. Sí, así nada más. Estaba pensando en otra cosa. Bueno, voy a decir que este es un complejo de cadenas si la composición de esta con esta me da 0. ¿Sale? Esto se parece como a una sucesión exacta donde la imagen de esta coincide con el núcleo de esta, ¿no? Para ver que este es un complejo de cadenas, pues tendría que ver que la composición de esta derivada con esta me da 0 y de esta con esta me da 0. Pero yo ya definí las derivadas, ¿no? Entonces las composiciones resultan ser así. Entonces la primera proposición es la composición de dos derivadas consecutivas se anula. Y la demostración es esta. Solo tengo de dos sopas aquí. Si agarro una función aquí, le aplico D y luego le aplico otra vez esta, tendría que caer aquí, ¿no? Y luego si agarro una forma, le aplico esta y luego le aplico esta. Y pues aquí está la demostración de cada una, es decir, resulta ser 0 en cada composición. Esto es equivalente en cálculo vectorial que aplicar el rotacional a la divergencia de una función resulta ser 0 y aplicar la divergencia rotacional de un campo vectorial también es 0. Sí sé por qué, porque ya identificamos las derivadas con el gradiente rotacional y la divergencia. ¿Sale? Entonces, esto que hicimos aquí en cálculo vectorial equivale a esto. ¿Sí está bien? ¿Sí se acuerdan? ¿O nadie se acuerda?
¿Sí va? Bueno, entonces ya definimos esta sucesión de formas que tenemos en R3 resulta ser entonces un complejo de cadenas, es decir, si este es D1, D2 y D3, entonces la imagen de D1 está contenida en el núcleo de D2 y la imagen de D2 aquí está contenida en el núcleo de D3 aquí. Habíamos dicho que una forma es cerrada si su derivada es cero y una es exacta si existe una forma atrás tal que la derivada de esa forma resulta ser la que había considerado aquí. Entonces las siguientes definiciones son, la generalización de la derivada en formas es esta, agarra una Q forma y la asocia a una Q más 1 forma, ¿sí? Y esta es la regla para derivar formas en R3. El operador bueno, aquí ya tal que se cumple eso, ¿no? La composición de dos derivadas es cero. El operador de estrella de Hodge, que ya está allá, asocia una Q forma a una 3 menos Q forma, ¿no? Y la regla es completando a la forma de volumen siempre. ¿Sí se entiende? ¿Qué más sigue? Bueno, entonces las correspondencias que tenemos en R3 es una cero forma. Las expresiones de todas las formas que tenemos en R3 son estas, ¿no? Y las dimensiones de los espacios vectoriales resultan ser aquellos, ¿sí? También tenemos estas identificaciones. 0 formas equivalen a funciones y 3 formas, y 1 formas a campos vectoriales con 2 formas. Las derivadas entonces resultan ser el gradiente rotacional y la divergencia, ¿no? Y habíamos dicho que esto es un complejo de cadenas porque componer dos de ellas es 0. Bueno, de aquí podemos asociar otro objeto que es... bueno, sí, es la definición de una forma exacta y una forma cerrada otra vez, ¿sale? Por las observaciones que ya hicimos, dado que componer dos derivadas resulta ser 0, entonces formas exactas es un subespacio de las formas cerradas en R3, ¿sí? ¿Sí se ve por qué esto está contenido aquí? Definimos entonces un espacio vectorial. Si es un subconjunto abierto de R3, definimos el késimo espacio de cohomología de de RAM de E como este cociente. La cohomología de de RAM no es más que decidir cuándo un complejo de cadenas resulta ser exacta. Esto lo que mide es, si agarro una variedad, la asocio al complejo de cadenas que tiene, que es la asociación de formas, lo que va a medir la cohomología de RAM cuando estos son iguales, qué tan iguales pueden ser, ¿sí? Es lo que mide el complejo de RAM en este caso. Y aquí pues son iguales cuando de toda forma cerrada resulta ser exacta, ¿no? En el caso de R3 tenemos algunos teoremas de cálculos que nos dicen que calculan justamente este espacio vectorial. En ese sentido me podrían decir cuáles son los huésimos espacios de cohomología de RAM de R3 visto como un abierto de R3, digamos. 0 en todos, porque no me acuerdo si en cálculo 3 es donde se prueba que no te lo dicen así, ¿no? Que toda forma cerrada resulta ser exacta, pero en términos de integrales, ¿sí? Si el abierto que considero aquí es R3, todos esos espacios resultan ser ceros. Fue lo último que quería ver, pero ya no me dio tiempo a revisar cuáles eran esos teoremas que te daban esas identificaciones. Son de cálculo vectorial. No están dichos en términos de formas, pero sí están dichos en términos de integrales, ¿no?
bueno, de una forma, el potencial se puede integrar sobre el puro. Si no recuerdo bien. Bueno, pues creo que ya terminamos. Sí, ya terminamos.